La dictadura de Cuba, parte 1. Cuba, esa hermosa isla caribeña que muchos conocen por sus playas y su música, esconde una de las historias políticas más complejas y controvertidas del hemisferio occidental. Durante más de 6 décadas, la nación ha vivido bajo un régimen de partido único que ha marcado profundamente la vida de millones de cubanos. Esta es la historia de cómo una revolución que prometió libertad se transformó en un sistema autoritario que perdura hasta nuestros días. Para entender el presente, debemos viajar al pasado. Antes de 1959, Cuba vivía bajo la dictadura de Fulgencio Batista, un régimen corrupto y represivo apoyado por Estados Unidos. La desigualdad social era extrema, mientras los casinos de La Habana brillaban con lujo y la élite disfrutaba de privilegios extraordinarios, la mayoría de los cubanos vivía en la pobreza. El campo estaba abandonado, la educación era un privilegio de pocos y la sanidad pública era prácticamente inexistente. En este contexto de injusticia social nació un movimiento revolucionario liderado por un joven abogado llamado Fidel Castro. El 1 de enero de 1959 marcó un punto de inflexión en la historia cubana. Tras años de lucha guerrillera en la Sierra Maestra, los revolucionarios entraron triunfantes en La Habana. Batista había huido del país, y el pueblo cubano celebraba en las calles lo que parecía el amanecer de una nueva era. Las promesas eran ambiciosas: democracia, justicia social, reforma agraria, educación para todos y el fin de la corrupción. Fidel Castro, con su carisma y su discurso apasionado, se convirtió en el símbolo de la esperanza para millones de personas. Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Los primeros meses del nuevo gobierno estuvieron marcados por los juicios revolucionarios. Miles de personas vinculadas al régimen de Batista fueron juzgadas, muchas veces sin las garantías del debido proceso. Las ejecuciones se convirtieron en espectáculos públicos transmitidos por televisión. El Che Guevara, como comandante de la fortaleza de la Cabaña, supervisó personalmente cientos de fusilamientos. Lo que había comenzado como justicia revolucionaria empezaba a mostrar señales preocupantes de autoritarismo. La transformación hacia un régimen de partido único no fue inmediata, sino gradual. En 1961, Fidel Castro declaró el carácter socialista de la revolución, sorprendiendo incluso a algunos de sus más cercanos colaboradores. Los medios de comunicación independientes fueron cerrados uno por uno. El periódico Diario de la Marina, el más antiguo del país, fue clausurado. La televisión y la radio pasaron a control estatal. Cualquier voz crítica era silenciada, acusada de ser contrarrevolucionaria o agente del imperialismo. La nacionalización de empresas comenzó con las compañías estadounidenses, pero pronto se extendió a todos los negocios, incluyendo pequeños comercios cubanos. Los propietarios vieron cómo el trabajo de generaciones les era arrebatado de la noche a la mañana. Miles de profesionales, empresarios y familias de clase media tomaron la difícil decisión de abandonar su país. El éxodo comenzó: médicos, abogados, ingenieros, artistas y trabajadores dejaban atrás sus vidas, sus hogares, sus recuerdos, con la esperanza de regresar pronto. Muchos nunca lo lograrían. El régimen estableció mecanismos de control social sin precedentes. Los comités de defensa de la revolución, creados en 1960, convirtieron cada cuadra en un punto de vigilancia. Vecinos espiaban a vecinos, reportando cualquier comportamiento sospechoso. Escuchar música americana, vestir de cierta manera, o simplemente expresar dudas sobre el gobierno podía significar problemas serios. La paranoia se instaló en la sociedad cubana. Las relaciones con Estados Unidos se deterioraron rápidamente, culminando en la ruptura diplomática y el embargo económico que dura hasta hoy. La invasión de Bahía de Cochinos en 1961, respaldada por la CIA, fue un fracaso rotundo que fortaleció la posición de Castro y le dio argumentos para justificar medidas cada vez más represivas. Un año después, la crisis de los misiles puso al mundo al borde de una guerra nuclear y consolidó la alianza de Cuba con la Unión Soviética. El sistema educativo y de salud se convirtió en la vitrina del régimen. Es innegable que hubo avances significativos, la alfabetización alcanzó niveles altísimos, se construyeron escuelas en todo el país y el acceso a médicos se universalizó. Sin embargo, estos logros vinieron acompañados de un adoctrinamiento sistemático. Los niños crecían cantando consignas revolucionarias y cualquier pensamiento crítico era considerado peligroso. La educación era gratuita, sí, pero también era una herramienta de control ideológico. La economía cubana se volvió completamente dependiente de la Unión Soviética.
Moscú compraba el azúcar cubano a precios subsidiados y enviaba petróleo, maquinaria y alimentos. Pero esta dependencia tenía un precio. Cuba se convirtió en un peón de la Guerra Fría, enviando tropas a conflictos en África y América Latina. Miles de jóvenes cubanos fueron enviados a Angola, Etiopía y otros países, muchos sin entender realmente por qué luchaban tan lejos de casa. Las prisiones políticas se llenaron de disidentes, opositores reales o imaginarios. Lugares como la prisión de la Cabaña, el Combinado del Este o la terrible cárcel de Boniato se convirtieron en símbolos del sufrimiento. Los presos políticos eran sometidos a torturas físicas y psicológicas, aislamiento prolongado y condiciones inhumanas. Muchos pasaron décadas encarcelados simplemente por pensar diferente o por intentar organizar oposición pacífica al régimen. El periodo especial y la consolidación del control. El año 1991 marcó un punto de quiebre dramático en la historia de Cuba. La Unión Soviética, ese gigante que había sostenido la economía de la isla durante más de 3 décadas, colapsó. De la noche a la mañana, Cuba perdió el 85% de su comercio exterior. El petróleo dejó de llegar, los alimentos escasearon y la economía entró en caída libre. El gobierno llamó a este periodo el periodo especial en tiempo de paz, un eufemismo para describir lo que fue, en realidad, una crisis humanitaria devastadora. Las calles de La Habana, otrora iluminadas, se sumieron en la oscuridad. Los apagones duraban 16, 18, incluso 20 horas al día. Las fábricas cerraron por falta de energía y materias primas. El transporte público prácticamente desapareció. Miles de personas perdieron hasta 20 kilos de peso por desnutrición. Las enfermedades relacionadas con deficiencias vitamínicas se dispararon. Los hospitales, ese orgullo del régimen, no tenían medicinas ni equipos funcionando. Los cubanos aprendieron a sobrevivir con prácticamente nada. Sin embargo, en lugar de flexibilizar el sistema político y permitir una apertura democrática que pudiera ayudar al país a salir de la crisis, el régimen se aferró aún más al poder. La respuesta de Fidel Castro fue clara: resistir a cualquier costo. El lema socialismo o muerte se hizo omnipresente. Cualquier sugerencia de reforma política era inmediatamente descartada como traición a la revolución. El gobierno cubano observaba cómo los países del antiguo bloque soviético abrazaban la democracia y la economía de mercado, pero decidió nadar contra la corriente de la historia. La desesperación llevó a miles de cubanos a arriesgar sus vidas en el mar. El éxodo de balseros de 1994 fue uno de los momentos más dramáticos. Más de 30.000 personas se lanzaron al estrecho de Florida en balsas improvisadas, en tablas con velas hechas de sábanas, en cualquier cosa que flotara. Muchos murieron ahogados, devorados por tiburones, o perdidos en el mar. Las familias se despedazaban, padres dejaban a sus hijos, hermanos se separaban, con la esperanza de reencontrarse algún día en un lugar donde pudieran comer, trabajar y, sobre todo, ser libres. Para frenar la hemorragia demográfica y obtener divisas extranjeras, el régimen tomó una decisión pragmática pero ideológicamente contradictoria: abrió las puertas al turismo internacional. Hoteles de lujo comenzaron a construirse en Varadero, Cayo Coco y otras playas paradisíacas. Empresas extranjeras, principalmente españolas, canadienses y europeas, invirtieron millones. Pero surgió una cruel paradoja: se creó un sistema de apartheid turístico donde los cubanos tenían prohibido el acceso a estos hoteles, restaurantes y playas destinados exclusivamente a extranjeros. Los turistas llegaban con dólares y disfrutaban de lujos que los cubanos ni siquiera podían imaginar. Mientras un visitante extranjero comía langosta y bebía mojitos en un resort todo incluido, a pocos kilómetros las familias cubanas hacían largas colas para conseguir el escaso arroz y los frijoles racionados. Esta desigualdad generó profunda frustración y resentimiento en la población, pero también despertó una industria informal: la prostitución se disparó. Con jóvenes que veían en los turistas extranjeros la única posibilidad de escape o de conseguir algunos dólares para ayudar a sus familias. El gobierno legalizó el dólar en 1993, otra medida pragmática que contradecía décadas de retórica antiimperialista. Se creó un sistema de doble moneda que persiste hasta años recientes: el peso cubano para los salarios estatales miserables y el dólar o posteriormente el peso convertible para acceder a productos básicos. Un médico o un ingeniero que ganaba el equivalente a $15 al mes no podía competir con un taxista que transportaba turistas o un camarero que recibía propinas. La pirámide social se invirtió: los profesionales mejor educados eran los más pobres.
Las remesas enviadas por los cubanos en el exilio se convirtieron en el verdadero salvavidas de millones de familias en la isla. Ironía cruel, el mismo régimen que había demonizado a los que se fueron, llamándolos gusanos y traidores, ahora dependía del dinero que estos enviaban a sus familiares. Las familias cubanas aprendieron a sobrevivir gracias a la ayuda de aquellos parientes que el gobierno había expulsado o que habían huido buscando libertad. La represión contra los disidentes no disminuyó con la crisis económica, al contrario, se intensificó. En 1996 ocurrió el incidente de los remolcadores del 13 de marzo, cuando una embarcación con decenas de personas que intentaban escapar fue hundida por remolcadores del gobierno cubano. Murieron 41 personas, incluyendo 10 niños. El régimen negó su responsabilidad durante años, pero los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones independientes confirmaron la tragedia. El año 2003 marcó otro momento oscuro con la Primavera Negra de Cuba. 75 periodistas independientes, bibliotecarios, activistas de derechos humanos y opositores pacíficos fueron arrestados en una operación coordinada. Los juicios fueron una farsa, algunos duraron solo horas, sin derecho a defensa adecuada. Las condenas fueron brutales, hasta 28 años de prisión por delitos como actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, un eufemismo para criminalizar la disidencia pacífica. Oswaldo Payá, líder del Proyecto Varela que había recolectado miles de firmas pidiendo reformas democráticas, fue hostigado constantemente hasta su misteriosa muerte en 2012. Las damas de blanco surgieron como respuesta a estas injusticias. Esposas, madres, hermanas e hijas de los presos políticos comenzaron a marchar cada domingo después de misa, vestidas de blanco, portando gladiolos y exigiendo la liberación de sus seres queridos. Estas mujeres valientes enfrentaron golpizas, arrestos arbitrarios, humillaciones públicas orquestadas por turbas oficialistas en los llamados actos de repudio. El régimen movilizaba a pueblo revolucionario para insultar, escupir y agredir físicamente a estas mujeres que solo pedían justicia. Los actos de repudio se convirtieron en una herramienta de terrorismo psicológico. Cuando alguien decidía irse del país o expresaba desacuerdo con el gobierno, sus vecinos eran movilizados para concentrarse frente a su casa, gritando consignas, rompiendo ventanas, pintando insultos en las paredes. Familias enteras eran sometidas a esta humillación pública, incluyendo niños. El mensaje era claro: pensar diferente tiene consecuencias no solo para ti, sino para toda tu familia. El acceso a Internet fue durante años extremadamente limitado y controlado. Cuba fue uno de los últimos países del mundo en permitir el acceso a Internet móvil, y cuando finalmente lo hizo en 2018, los precios eran prohibitivos para el salario promedio cubano. Pero el régimen no pudo contener completamente el flujo de información. Los jóvenes comenzaron a usar VPNs para eludir la censura, a compartir información a través de redes clandestinas y a organizarse de formas que antes eran imposibles. Fidel Castro gobernó Cuba con puño de hierro durante casi medio siglo. En 2006, por problemas de salud, transfirió el poder a su hermano Raúl Castro. Muchos esperaban cambios significativos, pero aunque hubo algunas reformas económicas menores, como permitir la compra-venta de casas y autos, el sistema político permaneció intacto. El Partido Único siguió siendo la única fuerza política permitida, la censura continuó, y la represión contra disidentes no cesó. Los últimos años han demostrado que el régimen cubano, lejos de suavizarse con el tiempo, ha perfeccionado sus mecanismos de control y represión. La llegada de las redes sociales y la mayor conectividad a Internet, aunque limitada y costosa, ha permitido que el mundo vea lo que durante décadas permaneció oculto tras la propaganda oficial. Los cubanos ya no están aislados de la información, y esto ha cambiado profundamente la dinámica entre el gobierno y la población, especialmente entre los jóvenes que no vivieron la revolución y que cuestionan cada vez más el sistema que heredaron. El 11 de julio de 2021 marcó un punto de inflexión histórico. Miles de cubanos salieron a las calles en más de 40 ciudades a lo largo de toda la isla, gritando libertad, patria y vida y abajo la dictadura. Eran protestas masivas como no se habían visto en Cuba desde 1959. No eran organizadas por la CIA ni por mercenarios como afirmó el gobierno, sino por cubanos comunes, amas de casa, trabajadores, jóvenes, ancianos, personas de todas las razas y condiciones sociales, hartas del hambre, de los apagones constantes, de la falta de medicinas, de la represión, de las promesas incumplidas durante más de 6 décadas. La respuesta del régimen fue brutal y reveladora.
Miguel Díaz-Canel apareció en televisión nacional llamando a los revolucionarios a salir a las calles a enfrentar a los manifestantes. Dio luz verde a la violencia, y la violencia llegó. Brigadas de choque del gobierno, vestidos de civil pero coordinados por las autoridades, atacaron a los manifestantes con palos, piedras y machetes. La policía disparó contra la multitud. Hubo muertos, cientos de heridos, y más de 1000 personas fueron arrestadas en los días siguientes. Los juicios que siguieron fueron una parodia de justicia. Jóvenes de 17, 18, 20 años fueron condenados a penas de hasta 30 años de prisión por el delito de protestar pacíficamente. Muchos fueron juzgados sin acceso a abogados de su elección, sin que sus familias pudieran estar presentes en procedimientos que duraron apenas minutos. Las madres de estos jóvenes presos claman hasta hoy por justicia, pero sus voces son sistemáticamente ignoradas y reprimidas. El régimen intentó controlar la narrativa cortando el acceso a Internet durante días, pero era demasiado tarde. Los videos de las protestas y de la represión ya habían dado la vuelta al mundo. Por primera vez en décadas, el mundo vio claramente lo que realmente sucede en Cuba, más allá de las playas paradisíacas y los mojitos que vende la industria turística. Vio a un pueblo desesperado, pidiendo lo más básico, libertad y dignidad. La situación económica actual en Cuba es catastrófica. La crisis se ha profundizado hasta niveles insospechados. Los apagones son casi constantes, en algunos lugares duran hasta 12 o 14 horas diarias. Los hospitales carecen de los medicamentos más básicos, antibióticos, analgésicos, incluso gasas y guantes quirúrgicos escasean. Los pacientes deben llevar sus propias sábanas, comida y hasta agua al hospital. Médicos altamente capacitados trabajan en condiciones medievales, intentando salvar vidas sin las herramientas necesarias. Las colas para conseguir comida son interminables. Las familias deben hacer fila durante horas, a veces días enteros, para conseguir pollo, huevos, aceite o cualquier producto básico. La libreta de racionamiento, ese vestigio de los años 60 que se suponía sería temporal, sigue vigente más de 60 años después, y ni siquiera garantiza lo mínimo para sobrevivir. Un trabajador con un salario promedio de 2.000 pesos cubanos al mes, equivalente a menos de $10, no puede comprar prácticamente nada en las tiendas en divisas donde están los productos que realmente se necesitan. La emigración masiva ha alcanzado proporciones históricas. Entre 2021 y 2023, más de 500.000 de cubanos abandonaron la isla, principalmente hacia Estados Unidos, pero también hacia España, México, Nicaragua y cualquier país que les ofreciera una oportunidad. Esto representa más del 4% de la población total en solo 2 años. Ya no son solo los opositores políticos o los profesionales buscando mejores oportunidades, son familias enteras, incluyendo niños y ancianos, dispuestas a atravesar la selva del Darién en condiciones infrahumanas, con el riesgo de morir en el intento, antes que seguir viviendo en Cuba. Este éxodo tiene consecuencias devastadoras para el país. Cuba está perdiendo a su juventud, a sus profesionales mejor preparados, a personas en edad productiva que podrían contribuir al desarrollo nacional. Médicos que el Estado formó durante años se van porque con su salario no pueden alimentar a sus hijos. Ingenieros trabajan como meseros en otros países y ganan en una semana lo que ganarían en un año en Cuba. La fuga de cerebros es masiva y acelerada. El régimen ha respondido a esta crisis no con apertura o reformas, sino con más control. Ha implementado leyes cada vez más restrictivas que criminalizan prácticamente cualquier forma de disidencia. El decreto 370, por ejemplo, permite al gobierno censurar cualquier contenido artístico que considere contrario a los valores revolucionarios. Artistas, músicos, raperos y creadores de contenido han sido arrestados, sus equipos confiscados, sus cuentas bancarias congeladas, simplemente por expresar opiniones críticas. La comunidad artística independiente ha sido particularmente golpeada. El Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas y activistas que abogaba por la libertad de expresión, fue desmantelado violentamente. Sus miembros fueron arrestados, golpeados y exiliados. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, 2 de sus figuras más prominentes, pasaron años en prisión bajo condiciones deplorables, acusados de delitos fabricados. Su único crimen fue crear arte que cuestionaba al gobierno y exigía libertad. Los periodistas independientes trabajan bajo amenaza constante. No tienen acceso a credenciales oficiales, no pueden trabajar legalmente y son rutinariamente acosados, arrestados y sus equipos confiscados.
Medios independientes como Cubanet, Diario de Cuba, 14 y medio de Joanny Sánchez, y muchos otros operan desde el exilio o clandestinamente en la isla, intentando reportar la verdad en un país donde la verdad es considerada un acto subversivo. La tecnología se ha convertido en un campo de batalla. El gobierno ha desarrollado sofisticados sistemas de vigilancia digital con ayuda de China y Rusia. Activistas reportan que sus teléfonos son intervenidos, sus conversaciones monitoreadas, sus movimientos rastreados. Las aplicaciones de mensajería son infiltradas. La paranoia digital se suma a décadas de paranoia analógica. Cualquiera puede ser un informante, cualquier mensaje puede ser leído por las autoridades. A pesar de todo esto, la resistencia continúa. Surgen nuevas voces cada día. Jóvenes que no conocieron otro sistema pero que se niegan a aceptar que este sea el único posible. Mujeres valientes